Cierto, gracias. Hoy son muy poquitos. eh, no sé por qué ya no estén los demás entrando. Pero bueno, son estas clases, como ya terminamos el temario prácticamente, o casi todo, son algunas clases de repaso rápidas que estamos intentando ayudar para cuando sea el examen, que no tarda mucho en ser el siguiente examen. Entonces, espero que les funcione este breve repaso. Va a ser una clase muy rápida. Me gustaría que los que puedan prender su cámara lo hagan porque quiero que lo hagamos de forma dinámica y voy a estarles preguntando al azar para ver qué tanto hay de dudas y qué tanto les está fallando. Entonces, por favor, los que puedan prenderla, se los voy a agradecer muchísimo. Eh, entonces, déjenme compartir pantalla. Gracias, Leslie. Compartir pantalla. Ok. Gracias, Edgar. Y Meli, Carlita. Muy bien. Si les pregunto, no es para ni exponerlos, ni mucho menos, realmente es para ver qué les está fallando, qué es lo que saben. El día de hoy abarqué dos temas en forma muy breve dentro de lo que considero lo más importante. Andrea, hola. Este es sobre un repaso rápido sobre traumatología y sobre retratamiento, que lo vieron con la doctora Fátima, me parece. Entonces, voy a ir poniendo alguna diapositiva que tiene alguna pregunta. Si alguien se sabe la respuesta o quiere intentar la respuesta, levante la mano y le damos el micrófono. Si nadie lo sabe, yo elijo a alguien para que me diga qué respuesta se le ocurre que es. Y así nos vamos yendo, ¿no? Entonces, vamos a ver esta porción que es sobre repaso. Ok, entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son, si se acuerdan cuando vimos de traumatología dental, yo les dije que había 4 consideraciones principales que teníamos que tomar en cuenta cuando veíamos cualquier tipo de trauma dental? ¿Alguien me quiere decir las 4 o alguna de la que se acuerden? O entre todos vamos contestando, pero ¿alguien se acuerda de alguna por lo menos? Los 4 puntos principales cuando atendíamos un paciente de trauma dental. ¿Quién levanta la mano? A ver, Carlita. Ok, yo recuerdo que es mantener la vitalidad pulpar, ¿Mm? reposicionar en caso de desplazamiento, la ferulización y también las citas de control. Perfecto, excelente la respuesta. Entonces, espero que todos lo tengan igual de claro. No importa qué tipo de trauma sea, hay que considerar que la pulpa vital siempre va a ser mejor a la endodoncia, siempre. Segundo es que si hubo desplazamiento del diente fuera de donde normalmente está, se tiene que recolocar si es un periodo breve en el que llegó a nuestra consulta. La siguiente es que si se desplazó, lo tengo que ferulizar después de reposicionarlo. Y la cuarta es citas de control para ver que esa pulpa siga bien, ¿no? Que en ningún momento se necrose, que en ningún momento empiece a generar cambios que me indicarían que es momento de hacer la endodoncia. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta de trauma es, ¿qué medios existen para la prueba de frío? ¿Quién se acuerda de los materiales que usamos para la prueba de frío? ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, de alguno que se acuerden. Lau. Nitrógeno. ¿Perdón? Nitrógeno. ¿De otro? ¿Te acuerdas? Solo recuerdo ese. A ver, Ricardo. Si mal no recuerdo, uno era Ice Cube. No recuerdo bien si era así el nombre. Endoice. Endo Ice, perdón. Ajá. ¿Te acuerdas de otro? A ver, Pedro, ¿te No, acuerdas de otro?
No, de hecho era el Endoice. Era el Endoice. Edgar. Hielo también era una de las opciones. Meli. También el cloruro de tilo. Cloruro de tilo, exactamente. Y otro que usamos que no tiene nada que ver con endo, Carlita. ¿El aire comprimido? El aire comprimido, exactamente. El de que venden en Office Depot y todos esos para limpiar teclados, ese también servía. Entonces, recordando, el aire comprimido, el Endoice tienen temperaturas bastante frías que van desde los menos 28 a los menos 50 en Endoice, menos 40, menos 80 según la marca de aire comprimido. El tanque de CO2 es el que tiene la temperatura más fría, pero dijimos que ese solo es en algunas clínicas grandes, hospitales, universidades y demás. El cloruro de etilo, que es el que se utiliza en deportes de contacto para golpes, el que le ponen al futbolista que se cae y le echan algo encima, ese es el cloruro de etilo. Y el hielo, que también es frío, pero por su misma, por sus mismas características, comienza a derretirse, es difícil de manipular y la temperatura que tiene no es tan fría. Utilizado, pero es una última opción en caso de que no contemos con ninguno de los otros. Ahora, ¿qué tipos de trauma requieren reposición? ¿Quién me dice algunos ejemplos? A ver, ¿quién levanta la mano? Nadie. A ver, ¿qué me dice Edgar? Exactamente, abulsión sería uno. ¿Qué otro? A ver, Leslie, ¿te acuerdas de otro? ¿No? A ver, Marisa. Cuando se incluye también. Exactamente, luxación intrusiva era otro, porque es desplazamiento. ¿Qué más? Y si en luxación intrusiva se reposiciona, ¿en qué otro tipo de luxación se reposicionará? Protrusiva. No, es lateral, acuérdense que se llama luxación lateral. ¿Y Pedro? Extrusión. ¿Perdón? Extrusión. Extrusiva, exactamente. Luxación extrusiva, intrusiva, lateral, abulsión, que son los que tienen desplazamiento, significa que si se desplaza se tiene que reposicionar. Entonces, todo trauma que tenga este desplazamiento lo tenemos que recolocar. Ahora, dijimos que en intrusión, si se acuerdan, dependía mucho de la edad del paciente, de si el ápice estaba abierto o estaba cerrado y también de cuántos milímetros se había intruido o no, porque en ocasiones es tan poquito lo que se intruye. Y si es ápice abierto o paciente joven, es probable que solito el diente migre hacia su mismo lugar, como cuando va erupcionando. Pero si no es el caso y es una intrusión más severa o es un ápice cerrado, un paciente adulto, entonces podemos decidir entre quirúrgico, ortodóntico y demás. Entonces la espontánea solo se da para ciertos casos donde el desplazamiento es muy, muy poco y depende también mucho del tipo de ápice. Muy bien. Ahora, nos faltó también la reposición en fracturas horizontales, ¿sí? Porque esas también van acompañadas de desplazamiento. Entonces, el fragmento que queda flojo después de la fractura horizontal, ese es el que hay que reposicionar para tratar de unirlo con el otro fragmento y ya después va la siguiente pregunta, que es ¿qué tipos de trauma requieren ferulización? Meli. Pues según yo, pues todos los traumas requieren ferulización. ¿Todos? Todos los traumas, la concusión también, que es el golpecito. No, eso no, pero los demás, sí. A ver, Pedro, ¿qué dices tú? Pues no, yo diría que no todos. ¿Cuáles? ¿Cuáles sí? Una contusión, sí.
A ver, ¿quién más tiene la mano arriba? Edgar. Ujú. ¿Y tú, Carlos, qué opinas? Yo diría que también entrarían las fracturas radiculares y probablemente la intrusión. Exactamente. Entonces, la respuesta correcta sería que todos los que se reposicionan se ferulizan. Y si ya vimos la respuesta anterior de cuáles se reposicionan, pues es la misma respuesta que cuáles se ferulizan, porque todos aquellos que se recoloquen en su lugar, no los podemos nada más dejar así, sino que tenemos que ferulizarlos algunos días, semanas para estabilizar, ¿ok? Entonces, todo traumatismo que tenga desplazamientos se tiene que ferulizar. Y ahora, recordando un poquito sobre férulas, ¿qué ejemplos de férulas recuerdan? ¿De qué estaban hechas o de qué podemos hacerlas? ¿Cuáles se acuerdan? ¿Quién levanta? De un alambre con resina. A ver, otra vez Edgar, dime. El alambre de, ¿ok? ¿Qué más? Carlita. La férula de fibra. La férula de fibra, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Quién me dice? A ver, Marisa, ¿estás por ahí? Sí, doctora, pero sí yo, bueno, yo hace rato dije alambre con resina y no sería otra. Ay, disculpen el ruido, es que estoy en el dentista. No te preocupes. A ver, Andrea, ¿qué otro? La que era de fibra de titanio, algo así. Ajá, fibra de titanio, muy bien. Y Lau, Pueden ser también las de acrílico. resinas de acrílico. No, férulas de acrílico. Férulas de acrílico, ¿cómo son las férulas de acrílico? Bueno, pueden ser también como las tipo guardas que son de acrílico. Ah, ok, tipo guarda, ok, podría ser una opción en algunos casos, solamente que en trauma, acuérdense que no queremos que interfiera nada con oclusal. Entonces, las férulas que se usan en trauma van por vestibular o por palatino en casos donde la mordida del paciente lo permita. Si ferulizamos con guarda, estamos alterando toda la parte oclusal y no es lo más favorable para la estabilización después de un traumatismo. Entonces, eso lo dejaríamos como otro tipo de férulas, pero no para trauma. Entonces, recordando esta diapositiva, son estas: resina con alambre de ortodoncia, la de fibra llamada Ribond, la de resina con caña de pescar, que es este tubito transparente muy flexible, la de pura resina y la de titanio, que me dijeron, ¿no? En algunos traumas se usa 2 semanas, en la gran mayoría, en alguno que otro hasta 4 semanas, pero nunca, muy pocos casos se evalúan más de 4 meses y eso es en casos muy severos de trauma, pero la gran mayoría, si recuerdan sus guidelines y su aplicación, si es que la bajaron, ahí dice que la ferulización debe de ser por tiempo corto y no rígidas. Eso es muy importante, que no sean rígidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una fractura complicada de corona y una no complicada de corona? ¿Cuál es la diferencia con respecto al nombre? ¿Qué significa? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuál es, Edgar? Exactamente. Exactamente, la diferencia es que en la que se llama complicada de corona significa que la pulpa ya está expuesta, o sea que se fracturó el diente abarcando esmalte, dentina y pulpa también. Cuando es no complicada significa que solo se fracturó esmalte y dentina, pero la pulpa nunca se expuso. Esa es la diferencia entre los dos nombres. Muy bien. Ahora, si pensamos en la fractura complicada de corona, que sería esta imagen que ven aquí, se ve tal cual, el diente como
que se perdió la estructura de esmalte y dentina, se alcanza a ver la entrada de la pulpa, en una es mucho más amplia que en otras y pueden ver la foto, pero ambas se clasifican como fractura complicada de corona. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento hay para estas fracturas complicadas de corona y qué criterios considerarían para decidir qué tratamiento le toca a ese diente? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿O elegimos a alguien? A ver, Caro, ¿estás por ahí? Jessica, ¿estás por ahí? Pedro, ¿estás por ahí? ¿No están? ¿Alondra? Doctora, creo que hay dos Jessicas. Jessica, pues no contestaron ninguna de las dos. Bueno, yo en opciones podría ser, pues en el momento únicamente obturar, ¿no? Con algún provisional y ya después, pues hacer la endodoncia o el tratamiento pulpar. ¿A qué te refieres con obturar? Con algún, algo temporal. ¿Cómo qué material podría ser? Bueno, me viene a la mente Zoe. Ok, ¿por qué Zoe? Ay, no sé, doctora. No te preocupes, esta clase es para eso, para que sepan. A ver, Ricardo, ¿qué opinas? Bueno, si sería una no complicada, una fractura no complicada de corona, primero podríamos empezar por... ¿o cuál? Es complicada. Complicada. Es la de la imagen. La de la imagen, ¿qué considerarías para tu tratamiento? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿O solo hay un tratamiento? ¿Qué opinas? Es que me ponen... A ver, déjenme recuerdo. Ahorita le vuelvo a decir, pero déjenme recuerdo. Órale. Mientras quiero ver qué opina Salma, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Qué opinas? Que primero, por el grado de la fractura, se podría iniciar directamente con un tratamiento de conductos. ¿Y qué factores considerarías para decidir eso? Pues podríamos checar cuánto tiempo tiene que ocurrió. Ajá. ¿Cómo fue que ocurrió? Si hubo algún, o sea, si en el ambiente hubo como contaminantes y así. Ajá. Un factor que pues no sería favorable para el órgano dental. Y pues creo que eso sería todo. Ok, puede ser una opción. Ricardo. Creo que lo más indicado primero sería iniciar con colocar hidróxido de calcio, ¿no? Una protección pulpar. ¿Y de qué? Aparte de lo que dijo tu compañera Salma, de cuándo pasó. Pues podría ser si se limita a una zona pequeña o es muy grande, muy extensa, por así decirlo. Ok. Ok, ¿qué más consideramos, Lau? ¿Lau? Se le levantó solita la mano. También puede... no, soy Ricardo. ¿Podría ser la edad del paciente? Espérame, Ricardo, porque Pedro levantó también la mano. A ver, Pedro. ¿Podría ser la edad del paciente? La edad del paciente es muy importante. ¿Por qué? Y sus hábitos también. Porque dependiendo de qué tan joven o qué tan... bueno, dependiendo de su edad, es qué tan vital o qué tan estrecha o amplia sigue la cámara pulpar del diente. Entonces depende un poco de eso y si es factible, yo considero que sería bueno hacer la endodoncia. ¿La endodoncia completa? Sí. Ok, vamos a ver las opciones de tratamiento y por qué. Aquí hay muchas posibilidades. Lo que va a ser muy importante es si llegó conmigo inmediato
si llegó conmigo a los días, si fue en un medio sucio, fue en un medio limpio, si fue una exposición pulpar pequeña, grande, si va acompañada de otros traumas y sobre todo si la edad del paciente representa que el ápice ya está cerrado o sigue abierto. No es solo que sea un paciente joven o un paciente viejo, sino que el diente haya terminado su formación radicular. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué opciones tendríamos para todo esto? Si es un traumatismo que acaba de ocurrir hace poquito, tengo que evaluar todos estos factores que les acabo de decir y mis posibilidades pueden ir desde una pulpotomía solamente parcial, una pulpotomía completa de toda la pulpa coronal o no quitar nada y solo recubrimiento directo, como me decía otra de sus compañeras. No con SOE, sino con biodentín o hidróxido de calcio o MTA, pero esa es una posibilidad. Estos primeros tratamientos son principalmente para pulpas jóvenes y considerando que queremos que se termine de formar la raíz. Esas serían las primeras opciones y sobre todo cuando es un tratamiento inmediato. Si el tratamiento no es inmediato al traumatismo, tengo que hacer tratamiento de conductos. Pero si es un ápice que todavía está abierto, voy a tener que pensar en que quiero que esa raíz termine de cerrar de algún modo. Entonces, si todavía la pulpa está vital, porque a lo mejor llegó 2 días después, tal vez ya no puedo hacerle la pulpotomía normal, pero puedo irme un poquito más profundo y tratar de dejar algo de pulpa vital en esa raíz para que esa pulpa que queda termine de formar el ápice. Si es una pulpa que ya pasó tanto tiempo que está necrótica, entonces tendré que extirparla toda y generar el cierre apical con una apicoformación, que es otro tratamiento para dientes jóvenes o ápice abierto. Y si ya es un diente maduro y ya pasó cierto tiempo de la exposición, pues inevitablemente tendré que hacer una endodoncia convencional. Vean este caso. Los dos centrales tienen exposición pulpar, o sea, fractura complicada de corona, y en estos casos en particular se decide solamente hacer recubrimiento directo, porque acaba de ocurrir, y restaurar los bordes incisales. En este otro ejemplo de abajo, fíjense cómo el ápice todavía está abierto ligeramente y entonces en lugar de hacer un tratamiento de endodoncia convencional, se hace solo la parte coronal, se extirpa esa parte de la pulpa y se espera que se termine la formación radicular formándose una apicogénesis. Pero no hay un solo tratamiento definido para este tipo de trauma. Primero hay que evaluar edad, cierre apical, cuánto tiempo pasó y tamaño de la exposición. Es muy importante. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de reparación existe en una fractura radicular horizontal? ¿Se acuerdan que había una diapositiva donde se veían los dos fragmentos y la fractura y que podía cicatrizar de buena o mala forma? ¿Alguien se acuerda? A ver, Carlos. Recuerdo que había dicho que el menos favorable era cuando se reparaba por tejido de granulación. Exactamente. ¿Te acuerdas algún otro? Por tejido óseo. Por tejido óseo, muy bien, muy bien. Esa es otra. ¿Alguien más se acuerda de otro? Por tejido cementoide. Tejido cementoide y nos falta una. Tejido conectivo. Tejido conectivo, muy bien. Todas esas respuestas son las correctas. Entonces, reparación después de la fractura puede ser tejido
cementoide, o sea, parecido a cemento. Un tejido duro es una buena reparación. Tejido conectivo entre ambos fragmentos, no se observa de la misma densidad. Tejido óseo, que es probablemente la mejor de todas. Y tejido de grano inflamatorio alrededor, y es indicativo de que se tiene que hacer tratamiento de endodoncia. Entonces, uniendo esta pregunta con la que sigue, ¿cuándo y cómo se realiza el tratamiento de endodoncia en un diente que tiene fractura radicular horizontal? ¿Cuándo decido que esa fractura sí es para endodoncia? ¿O todas las fracturas terminan en endodoncia? ¿O ninguna fractura necesita endodoncia? ¿Qué se acuerdan? ¿Será cuando duela? ¿Será cuando se observe algo radiográficamente? ¿Qué opinas? A ver. Carolina, ¿estás ahí? Jacqueline. No sé, podría ser como hacer pruebas de vitalidad postal. No te oigo bien, Carolina. Jacqueline, ¿estás ahí? Pues tenemos que ver primero los hallazgos clínicos, como mencionó, si había existencia de dolor, y lo comprobamos con una radiografía y vemos si se ha afectado la pulpa, y es cuando decidimos si se hace el tratamiento. ¿Y cómo puedes ver radiográficamente que se ha afectado la pulpa? No me acuerdo en qué tipo de radiografía, porque no en todas se veía exactamente. ¿Alguien se acuerda de otra cosa? A ver, Marisa. Pues, como usted acaba de decir, cuando se forma la cicatrización con tejido de granulación es cuando decidimos que se tiene que hacer una endodoncia. Entonces yo pienso que primero hay que dejar como tiempo para ver cómo cicatriza y luego decidir realizar la endodoncia. Exactamente, esa es la respuesta. Cuando hay una fractura horizontal, acuérdense, hubo probablemente un desplazamiento, se reposiciona y se feruliza, nada más. Se mantienen las citas de control para ver cómo sigue esa pulpa. En el momento en el que esa pulpa empiece a dar sintomatología, o sea, duele o necrosis pulpar, se ve radiográficamente que hay tejido de granulación en la cicatrización, como dice Marisa, o sale una fístula, o cambio de color más fístula, o edema, o cualquiera de los signos que ustedes ya saben que significa que ese caso está con una agudización, entonces es momento de pensar en la endodoncia. Y ahora, si esa fractura o ese diente con fractura necesita endodoncia, ¿cómo se realiza la endodoncia con respecto a la fractura? ¿Es convencional? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Melissa. Pues según lo que recuerdo, solamente se hace endodoncia del fragmento que está como que más hacia el coronal y el de lápiz se sigue. Exactamente. Entonces, recuerden que en el momento en el que veamos tejido de granulación o sintomatología o sea necesario por cualquier otra indicación con respecto a ese diente, si se llega a hacer el tratamiento de conducto, solo se va a hacer en la porción coronal a la fractura y el otro fragmento apical a la fractura se va a mantener siempre solo en observación. Si nosotros tratamos de unir ambos fragmentos con nuestro tratamiento de endodoncia, solo vamos a provocar la contaminación o la falta de reparación entre ambos fragmentos. Entonces, el fragmento apical a la fractura nunca se toca, se deja en observación, la gran mayoría de las veces se queda aislado, vital, y si en algún momento llega a dar síntomas, se extirpa de forma quirúrgica ese fragmento, como si fuera una apicectomía, pero el resto de las veces puede quedarse ahí. Ahora, abulsión.
¿Qué se acuerdan de abulsión? ¿Quién me dice algo que recuerde de la clase, que le haya llamado la atención o que considere importante con respecto al paciente que tiene una abulsión? Salma. Un punto podría ser que un diente que que tiene 30 minutos que ocurrió la abulsión, tiene un mejor pronóstico que un diente que ya tiene 60 minutos o más tiempo. Perfecto. También recuerdo que habíamos dicho que deberíamos de ver, si nos llama el paciente y nos dice qué hacer con el órgano dental, lo más recomendable es que lo introduzca en la cavidad oral, aunque habíamos también mencionado que había algunas personas que decían que se podía colocar en leche, pero lo mejor siempre era como mantenerlo en la cavidad oral hasta que llegara con el odontólogo. ¿Qué más recuerdan? Tenía que mantener en observación también. Tenías que tomar una radiografía inicial. Y una vez que se colocó en el alvéolo, febrilizar, si no mal recuerdo. Y ya con el paso del tiempo, ir tomando radiografías y ver cómo evolucionaba el órgano. Ok. Entonces, como bien dice Salma, el tiempo es muy importante. 30 minutos se considera bueno, ideal menos de 20. Y el medio de transporte es muy importante. Si se puede colocar en la boca, mejor. Si no se puede, el primer medio a seleccionar es la leche, porque es lo más fácil de encontrar y con mejores propiedades para no afectar la deshidratación del ligamento periodontal, sobre todo. Lo que queremos conservar en abulsión es el ligamento para que cuando lo podamos reposicionar esté lo más viable posible y lo menos deshidratado. Cuando lo vayamos a recolocar, se toma de la corona, nunca de la raíz, y se le da al paciente a morder una gasa para que llevemos el diente a su lugar idealmente, se feruliza y se manda el paciente a su casa con medicamentos, con analgésicos, con antibiótico, y se le da una cita posterior. Ahora, en abulsión recordamos que era muy importante, aparte del tiempo y si el ápice estaba abierto o cerrado. En ápice abierto todavía se espera la revascularización de ese tejido pulpar, o sea, que evite la endodoncia. En ápice cerrado se considera imposible después de una abulsión, a pesar de que se reposicione inmediato, se considera imposible la revascularización. Entonces se sugiere empezar la endodoncia a los 15 días en cualquiera de los escenarios cuando el ápice está cerrado en abulsión. Se sugiere anestesiar sin vasoconstrictor para no disminuir la circulación sanguínea y esto permita que la zona cicatrice mejor y revascularice en ápice abierto. Y en pacientes pediátricos, sobre todo, que no la tengan contemplada, sea la vacuna del tétanos, es importante también, ¿sí? Ahora, para poderlo reposicionar, es importante que si pasó cierto tiempo, es probable que se haya formado un coágulo a nivel de la zona alveolar más apical y que cuando intentemos reposicionar el diente, el coágulo no nos deje llevarlo a su zona ideal. Entonces, se pide en estos casos lavar de forma copiosa el alvéolo con solución salina sin tocarlo, solamente para desprenderlo con esta agua y después poderlo ya reposicionar. Ahora, lo importante en trauma es la prevención. ¿Qué recuerdan de prevención en trauma? A ver, Alondra. Me acuerdo mucho del guarda deportivo. Ok, ¿en qué momento se sugiere el uso del guarda? Ay, creo que, bueno, pues como dije, deportivo a los deportistas que se exponen, bueno, que su deporte es de alto contacto como box, hockey también podría ser. Fútbol, cualquier deporte de contacto o de riesgo de choque con alguien más sobre todo o de impacto, en esos es donde hay que
utilizar guarda. No solamente es el típico boxeador, probablemente en box es donde primero lo vimos ya como tal de forma rutinaria y donde lo vemos normalizado. En fútbol americano, tal vez, si alguien ve la NFL, siempre traen su protector bucal, pero la realidad es que si alguien está en alguna liga de fútbol de su universidad o de la cuadra o de lo que sea, es muy raro que la gente haga prevención de trauma. Casi nadie lo conoce o casi nadie le da la importancia y es donde pueden ocurrir estos accidentes. Entonces, recordando prevención, guardas para deporte, dientes alineados tienen menos riesgo de sufrir traumatismos más severos. Siempre utilizar cinturón de seguridad y evitar hábitos bucales como estar mordiendo cosas con los dientes, destapando latas, cervezas, lo que sea con los dientes. Todo eso es hábitos malos para trauma. Y rapidísimo, ya para terminar, repaso de retratamiento. ¿Qué causas o consideraciones o signos o síntomas ustedes tomarían en cuenta para decidir que se repite una endodoncia? ¿Qué les llamaría la atención en su paciente o en la radiografía para decir, yo creo que esta endodoncia hay que repetirla? ¿Que haya sintomatología? Sintomatología, ¿como cuál? ¿Dolor? Dolor, muy bien. Pedro. Que no esté correctamente bien ensanchado el conducto, o sea, que no esté bien trabajado. Ok, que radiográficamente la endodoncia no se vea del todo bien. Pero en cuanto a los síntomas y eso, aparte de dolor, ¿qué otro? Leslie. Que cambie de color el diente. Ok, podría ser. Cambio de color, podría ser. Lau. Bueno, no estoy segura, pero a lo mejor el tumor, probablemente ya no tenga la misma sensibilidad que antes y no sienta cuando se esté inflamando. No te entendí. ¿Es otro signo? Sí, tumor. ¿Tumor? Sí. ¿Te refieres a edema? Me refiero a aumento de volumen. Aumento de volumen, perfecto. Edema, aumento de volumen o tumor. Muy bien. ¿Qué otro, Ricardo? ¿Podría ser que se presente una infección por filtraciones en la corona? Podría ser que se filtró la corona o que se cayó la corona y se ve que está sucio. Pero hablando específicamente de signos clínicos, serían los que me dijeron ustedes. Dolor, edema, faltó mencionar el tracto sinuoso o sinusal o fístula y un diente que nunca se restauró. ¿Cuántos casos hay de endodoncias que se hicieron hace mucho y el diente expuesto con el acceso, la gutapercha visible y todo lleno de caries alrededor? Entonces, en esos casos hay que retratar si queremos mantener el diente o restaurarlo. Y signos radiográficos sería una lesión periapical que no reparó, que creció o que antes no estaba y ahora sí está. Entonces, en esos casos hay que repetir el tratamiento y lo ideal siempre es irnos por el retratamiento convencional, vía conducto. Quitar gutapercha, medicación intraconducto y volver a obturar. Ahora, ¿cuál es la causa principal por la que no funciona una endodoncia? ¿Quién se anima? ¿Puede ser por un acceso incorrecto? ¿Esa es la causa principal? No. ¿Cuál será? Podría ser porque durante la endodoncia existieron como factores que contaminaron el conducto. Por ejemplo, si no se aisló. Ok, ahí va, entre esa y la otra respuesta de Ricardo, ahí va, pero eso que me están diciendo, ¿qué significa? Que no se siguió un protocolo adecuado para la realización de la endodoncia. No necesariamente. Algo más específico, Carlita. Iba a comentar sobre errores en el procedimiento.
¿Ok? También está relacionado en esa misma respuesta, errores en el procedimiento significa lo mismo. Si pensamos en rompí una lima, me desvié y ya no pude retomar, lo tapé y ya no pude bajar, ¿qué significa todo eso adentro del conducto? ¿No? ¿Qué significa en el diente? ¿Qué significa adentro? ¿Cuál es el problema de que se... ¿Cómo? ¿Una iatrogenia? No, bueno, sí, todas son iatrogenias, pero todas significan lo mismo. Todas significan que no pude limpiar en su totalidad todo lo que está dentro y por lo tanto va a haber una infección dentro del conducto. O sea, va a haber bacterias que no pude quitar o bacterias que van a colonizar ahí porque no pude sacar el instrumento, no pude retomar mi conducto, no pude bajar a la longitud, me quedó mal la obturación. Todo eso significa infección intrarradicular. Todos están agrupados en lo mismo. Entonces, la causa principal por la que fracasa una endodoncia es infección intrarradicular o persistencia de bacterias en el conducto. Por eso todas significan lo mismo, porque todas las opciones que ustedes me dijeron significa persistencia de bacterias en el conducto. Esa es la principal causa y engloba todas. Ahora, ¿cuáles bacterias? Hay muchísimas bacterias, pero las principales que se han aislado son estas: Actinomyces, Enterococo y Propionibacterium. Hablando ya después de Enterococo fecalis, que seguramente es el que todos recordamos, ese microorganismo pues sí es el asociado a fracaso o a lesiones después de que ya hay una endodoncia. Pero todo significa lo mismo, bacterias, siguen siendo al final lo mismo, bacterias. ¿Y por qué? Si son bacterias, no se soluciona solo con antibiótico. ¿Por qué no le doy antibiótico a mi paciente y ya se le quita la lesión periapical? Porque las bacterias están habitando ahí en ese espacio y como es un ambiente propicio que sigan creciendo, nunca se va a detener hasta que se limpie completamente esa zona. No tanto por eso. A ver, Carlita. Podría ser porque ya no está la vascularización y lo que estamos consumiendo tiene que llegar por torrente sanguíneo. Exactamente. Cuando nosotros tomamos un tratamiento de antibiótico, lo que necesitamos es que ese antibiótico esté viajando en la circulación en el torrente sanguíneo. Cuando estamos hablando de una infección en el conducto, ya no hay circulación en la pulpa porque o ya está necrótica y perdió su vascularización, o hay gutapercha ahí y tampoco hay vasos. Entonces, aunque yo tomé el antibiótico, ese antibiótico no va a entrar al interior del conducto a limpiar la infección y a irse, sino que no tiene ni siquiera manera de llegar a la zona. ¿Cuándo se manda antibiótico? Pues a lo mejor cuando está causando un absceso que yo no pude drenar, que hay sintomatología añadida, fiebre, malestar general y demás. En esos casos mandamos antibiótico, pero no como una solución definitiva, porque la causa sigue estando ahí, sigue estando adentro del conducto. Ahora, ¿qué es la reacción a cuerpo extraño en endodoncia? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿A qué le suena? Podría ser como un factor etiológico de enfermedad post-tratamiento. Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué, Ricardo? Podría ser porque dentro del conducto se quedaban esos cuerpos extraños o no los acepta más bien el organismo, por así decirlo. ¿Pero es dentro del conducto? Ajá. No, a ver. ¿Podría ser que se extrayó algo fuera del ápice? Así es, ¿cómo que, Marisa? Como por ejemplo cemento o incluso en algunos casos también hipoclorito. El hipoclorito más bien te va a generar un problema de quemadura y de una situación aguda,
pero una reacción a cuerpo extraño puede ser efectivamente por el cemento sellador, puede ser porque se me fue la gutapercha lejos del foramen, puede ser porque se me salió una lima y se rompió y se quedó afuera en el foramen. Todo eso puede generar una reacción a cuerpo extraño, que significa justamente que el cuerpo reconoce como ajeno porque es un material que no corresponde a él. Y aunque sean materiales biocompatibles, como lo son todos los materiales con los que nosotros trabajamos, gutapercha es biocompatible, cemento es biocompatible, lima es níquel titanio o es acero inoxidable estéril, todo eso es biocompatible. Sin embargo, en muchas ocasiones, de todos modos, el organismo lo va a reconocer como extraño y va a desencadenar en forma de defensa, un mecanismo de defensa es esta reacción inflamatoria que después se convierte en lesión periapical como consecuencia a esto. Entonces, es el típico caso donde se extruye el material y tiempo después empieza la sintomatología, no tanto porque esté contaminado, sino porque el organismo reconoce como ajeno ese material y se llama a la zona todas las células inflamatorias para empezar a desencadenar este proceso que es un mecanismo de defensa natural que tiene el cuerpo. Si ustedes, por ejemplo, se clavan una espina de una planta y no la pueden sacar, lo que empieza a ocurrir alrededor es que el cuerpo empieza a inflamar y a producir esta reacción a cuerpo extraño porque no lo reconoce. Es un mecanismo de defensa para tratar de sacarlo, para tratar de cicatrizar y entonces es algo que naturalmente tenemos como defensa. El problema aquí es que ocurre en una zona que está cubierta y que puede generar por esto mucha presión y mucha sintomatología. Este es el típico ejemplo. Cuando se hacen estos cortes de estas lesiones periapicales, se observa tal cual gutapercha, que es donde dice GP, y monocitos alrededor, células inflamatorias. Entonces, este granuloma que se extirpa con todo y gutapercha es una mezcla de ambas cosas, una lucha entre células inflamatorias tratando de desvanecer la gutapercha que al final no lo pueden hacer. Y ahora, ¿qué mecanismos existen para remover gutapercha en un retratamiento? Cuando ya decidí que sí lo voy a retratar, ¿cómo quito esa gutapercha? ¿Qué opciones hay? A ver, Leslie. Edgar. ¿Cuál fue el primero que me dijiste? Calor. Calor y limas. ¿Qué limas? Ok, esas son fresas, fresas Gates-Glidden. ¿Con qué más podemos quitar la gutapercha? A ver. Meli. También me acuerdo que se había mencionado de la punta de ultrasonido. La punta de ultrasonido, claro que sí. Las nuevas puntas son de lo más conservador para retirar gutapercha. Pedro. ¿Algún instrumento rotatorio? Con instrumentos rotatorios específicos para... ¿O se acuerdan? El más típico. ¿Cómo se llaman esas limas? ¿Cómo? ¿Las limas Hedstrom? Limas Hedstrom, exactamente, Marisa, muy bien. Entonces, se consideran medios mecánicos como los instrumentos endodóncicos, que serían las limas Hedstrom y las fresas Gates-Glidden. Hay otros, como bien dijo Pedro, que son sistemas rotatorios específicos para retratamiento que se utilizan con un motor de endodoncia, no se utilizan con pieza de baja, que serían los de la imagen del lado izquierdo. Ese ejemplo de las rayitas blancas es el ProTaper retratamiento. Así como vamos a ver ProTaper manual, hay un ProTaper para rotatorio y hay un ProTaper para desobturar, que es el ProTaper retratamiento. Ahora, medios químicos
Perdón. Medios químicos son los solventes que actualmente se consideran en desuso. Seguramente habrán escuchado del Gilol. El Gilol es un frasquito que tienen en esta imagen, que también se ha utilizado cloroformo, Gilol, el aceite de naranja. Todos estos sirven para reblandecer cemento sellador y gutapercha. Facilitan mucho la remoción porque literal se va haciendo una pasta líquida y entonces la vamos quitando. El problema es que así como se va formando esta pasta, pues esta capa va quedando también en los túbulos dentinarios. Entonces es una capa que queda de forma microscópica y que aunque uno vea limpio el conducto, siempre va a quedar este residuo de solvente. Entonces no se considera muy adecuado ya utilizarlos, además de que pueden ser citotóxicos en caso de que se extruyan hacia el foramen, hacia el ligamento, perdón. Y también hay por medio de calor, que serían estas puntas específicas que también se utilizan para algunas técnicas de obturación, pero son aparatos que tienen una punta caliente y que tal cual en contacto con la gutapercha la van derritiendo y la podemos ir removiendo poco a poco. O lo podemos hacer con nuestros mismos compactadores, calentándolos en mechero y llevándolos al rojo vivo sobre la gutapercha para irla quitando por fragmentos. No necesariamente tenemos que tener estos aparatos. Lo más conservador es el uso de puntas de ultrasonido como las del lado derecho, donde el mismo ultrasonido que se usa para la limpieza dental tiene puntas para endo, y dentro de las puntas para endo tiene algunas que reblandecen gutapercha, porque al pensar en la vibración ultrasónica se genera como consecuencia calor. Entonces este calor de los movimientos ultrasónicos produce en consecuencia que se vaya derritiendo la gutapercha. Entonces es una forma también muy controlada de irlo desobturando. Y por último, ¿qué opciones tenemos cuando fracturamos una lima en el interior del conducto? Todo es extracción, todo es cirugía. ¿Qué opciones hay? A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Andrea? Cuando es de Lima específicamente, es que ahorita en tu preclínico se te rompió una lima, ¿qué opciones hay? Bueno, es que lo que yo recuerdo como de la planificación del tratamiento, hablando de quirúrgico y no quirúrgico, pues era valorar como la calidad, si hay, si la cirugía puede ser buena opción o si se produce como si tengo algún escalón o algún instrumento que no se pueda. Pero la pregunta no es cuándo hacer cirugía, la pregunta es ¿qué hago cuando se me rompe una lima en el conducto? ¿Me voy directo a cirugía? ¿Qué dices, Carlita? Depende también en qué parte del conducto es donde se fracturó, porque por ejemplo, si es en la parte coronal, es más probable que pues la podamos sacar. De igual manera, nos explicó la doctora que en qué fase del tratamiento, porque si es cuando apenas vamos iniciando con las limas, obviamente está menos trabajado. Perfecto, es muy importante eso. ¿En qué zona se rompió? Si está cerca y yo la puedo ver, si la puedo ver probablemente puedo retirarla. Si no la puedo ver porque ya está en apical, tengo que ver si es un diente curvo y que va a ser imposible sacarla tal vez, o si es un diente recto, a lo mejor con microscopio y ultrasonido puedo sacarlo si es recto, o si es una lima 10, a lo mejor no la puedo sacar, pero puedo pasar por un ladito y llegar a una buena longitud, o si es una lima 50, pues tal vez ya se me bloqueó todo el conducto y ya no voy a poder limpiar. ¿Qué pasó, Andrea? Doctora, es también lo que decían como de que si el fragmento
que estaba en apical se tenía que hacer por vía ortógrada y que tenía que utilizarse cuando se pudiera la magnificación e iluminación. Así es. El punto aquí es que cuando se nos fracture una lima, no hay que irnos directo a pensar que es lo más trágico que puede pasar y que el desenlace va a ser malo. Tenemos que considerar todos los factores, desde qué diagnóstico había en ese diente, si era de inicio algo que estaba sucio, un retratamiento o una necrosis, pues tiene mal pronóstico, pero si era un diente vital y a lo mejor es una lima pequeña y la pude pasar, tiene buen pronóstico. Tal vez nunca llegue a algo quirúrgico, mucho menos a una extracción. Entonces, la primera de las intenciones es, si se fracturó un instrumento y ya evalué todo esto y no lo pude sacar de inicio, voy a intentar pasar por un lado y retomar mi longitud de trabajo. Si yo logro retomar la misma medida de la longitud, es muy probable que ese instrumento no va a significar nada en el pronóstico de mi tratamiento, porque acuérdense que la causa no sería el instrumento, sino la persistencia de bacterias en el conducto. Entonces, si yo logro retomar mi longitud, limpiar y obturar pasando junto al instrumento, ese tratamiento de endodoncia va a funcionar muy bien. Ahora, si no lo logré porque era muy curvo, porque el instrumento era muy grueso, porque ya me estoy desviando, etcétera, etcétera, entonces no es directo irnos a algo quirúrgico, sino mantener en observación en citas de control. Si ese fragmento de instrumento empieza a dar sintomatología o una lesión periapical o un absceso o dolor o cualquiera de estas que nosotros ya sabemos, entonces sí planeamos el tratamiento quirúrgico para cortar ese fragmento de raíz y sellarlo de atrás para adelante, o sea, hacer una apicectomía removiendo esa porción del instrumento. Pero de inicio no significa necesariamente que va a estar mal el pronóstico o el desenlace de ese diente, ¿ok? Entonces, ¿qué opciones hay? Extraer el instrumento, pasar el instrumento, preparar y obturar el segmento que nos queda en caso de que no lo pude pasar, mantener en observación y cuando llegue el momento, si es que llega, tratamiento quirúrgico. Más no implica que el diente se tiene que perder. ¿Tienen alguna otra duda que quieran que repasemos? ¿No? No. Bueno, no sé todavía exactamente cuándo vaya a ser el examen. Seguramente el doctor Duarte les va a avisar. Pero todo esto va a servirles para el examen, porque las preguntas pues las hacemos nosotros mismos. Entonces estos repasos tienen esa intención. Si hay otro repaso de otra cosa, créannos que va a ser considerado para las preguntas del examen. Entonces yo creo que les sirve mucho conectarse, aunque sean clases breves, pequeñitas. Y pues nada, nos vemos el martes a los que les toque ir para seguir avanzando con el preclínico. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Gracias, Cuídense doctora. mucho. Gracias, doctora. Bye.